Muy bien, pues bueno, primero que nada, buenas noches a todos, bienvenidos Buenas a noches. esta primera reunión de célula de estudio bíblico aquí en Minas Church, Apodaca. Muy bien. Iniciando un nuevo grupo que ya iremos platicando más de lo que se trata, ¿no? Y vamos a empezar, si les parece, con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos has permitido hoy, Señor, reunirnos aquí, Señor, con una sola intención, Señor, con la intención de conocerte más a ti, Señor, conocer más acerca de tu palabra, Señor, y de cómo podemos vivir para agradarte a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú moviéndote aquí con libertad entre nosotros y que bendigas este tiempo, Señor, y que sea para edificación de nosotros que estamos aquí reunidos y de las personas que puedan escuchar más adelante este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta noche vamos a platicar, como ya dijimos ahorita, este es un grupo de una célula de estudio bíblico, y al ser una célula de estudio de la Biblia, pues vamos a iniciar platicando un poco acerca de qué es la Biblia, ¿no? A pesar de que todos conocemos este libro, digo, culturalmente en México es difícil que haya una casa donde no haya una Biblia, ¿sí? O sea, todos sabemos, la hemos escuchado, la hemos comprado, la hemos regalado tal vez, pero no necesariamente la hemos leído y la hemos estudiado, ¿sí? Y si lo hemos hecho, tal vez no lo hayamos hecho tan consistentemente o hayamos tomado algunas cosas y ahí tengamos algunas ideas. O tal vez a ti que estás escuchando este video, a lo mejor a ti sí te ha tocado estudiarla más y incluso escuchar mensajes, profundizar en ella, escuchar mensajes que estén basados en las escrituras. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es ver conceptos muy básicos desde un inicio, ¿sí? Para personas como nosotros que queremos aprender más de Dios y más de la Biblia, pero ir paso a paso, ¿verdad? Entonces, y esta noche nos vamos a basar en un mensaje que escribió una hermana en la fe que se llama María José Rivera, ¿sí? Es un mensaje muy reciente, es de diciembre del 2022, y nos va a ayudar mucho a darnos una idea muy general de por qué es tan importante este libro y cómo se compone y de qué se trata, quién lo escribió, todo este tipo de cosas que luego a veces podemos tener una idea muy vaga y siento yo que al no tener un conocimiento más completo de qué es el libro, pudiéramos tal vez no tomarlo con la importancia que se debe. Como no sé las características que tiene, pues para mí es un libro más. Pero cuando ya conozco todo sus detalles, ¿verdad? Sus credenciales, empiezo a tomarlo esto con más seriedad. Para un cristiano un poquito más maduro, digamos, podemos decir que la Biblia es el fundamento, ¿sí? Es la verdad absoluta y es sobre lo que medimos todo lo demás, ¿sí? Todo lo que no cuadre con lo que dicen las Escrituras, para un hijo de Dios, para un cristiano, es pues básicamente una mentira o una falsedad, ¿sí? Cosas que contradigan la Biblia. Pero vamos a comenzar con este ensayo de la hermana María José Rivera, que me pareció muy interesante para tomarlo como base. Y empieza preguntando, ¿alguna vez te has preguntado por qué la Biblia es un libro tan particular que ha perdurado a lo largo de los años? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene de especial este libro? De hecho, no solamente ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que además es el libro más vendido de la historia. ¿Has escuchado el término bestseller? ¿Sí? O sea, hay escritores que son geniales en sus áreas de dominio de sus especialidades, sí, y sacan libros y esos libros se venden como pan caliente.
A eso se le llama un bestseller. Y bueno, la Biblia es el bestseller por excelencia. No hay un libro que se haya vendido más. Es imposible saber con exactitud cuántos ejemplares se han entregado, impreso a lo largo del tiempo. Pero se estima que fueron entre 5 y 7 mil millones de copias el último medio siglo, ¿sí? O sea, 7 mil millones de copias de un libro. Definitivamente no hay un libro que se le pueda comparar en ese aspecto, ¿verdad? Y ahora está escrito en N cantidad de idiomas. El Guinness World Records asegura que en el año 2021 se superaron los 100 millones de ejemplares vendidos en un año. 100 millones de ejemplares vendidos. Es impresionante. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo siga siendo de interés para tantas personas? ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos viendo, este no es un libro cualquiera, ¿sí? No lo puedes poner en tu biblioteca a la altura de los otros libros que quieras, ¿sí? Si tienes poco tiempo cerca de la Biblia, es posible que no estés de acuerdo al principio con todo lo que dice, ¿sí? De hecho, pero tienes que reconocer que hay algo en ella que la hace diferente y especial. Cualquier persona que se expone a la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón de querer aprender más acerca de Dios, va a ir entendiendo esta parte de que tiene un mensaje especial y que tiene un efecto en la vida de las personas que la leen y la creen, ¿sí? De hecho, esta parte me quiero detener un poquito en este comentario que pone, que dice que es posible que no estemos de acuerdo con todo lo que leemos. De hecho, yo diría que después de algunos años de estudiarla, puedo decir que cuando tú te estás acercando a la Biblia, realmente lo que se espera es que te confronte en la mayoría de las cosas que haces y piensas y dices. Si no, así es, o sea, si no, pues ¿qué sentido tendría? Si no, o sea, y esto empieza a tener sentido cuando empezamos a entender que Dios, los caminos y los pensamientos de Dios son muy superiores a nosotros, ¿sí? O sea, la forma de pensar de Dios, pues no es como la nuestra, ¿sí? Entonces es obvio que el mundo como nosotros lo vemos y como nosotros lo entendemos, al ser expuesto a los fundamentos de Dios, a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios, es lógico que haya un choque, ¿verdad? Porque de entrada va a exponer mi propia naturaleza pecaminosa, ¿sí? O sea, y ahí ya hay una diferencia. Dios es santo perfectamente y nosotros no lo somos. Y al ir a una palabra que es verdad y es perfecta y que es nacida del pensamiento de Dios, pues es obvio que haya un choque, una incomodidad, algo que no me gusta, pero es fascinante cuando empiezas a ver todo lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nosotros escuchamos afuera y que nos hacen sentido, y algunas cosas sí tienen un fundamento bíblico, pero hay muchas cosas que no. Entonces ahí es donde empezamos te empieza a cautivar cuando empiezas a leerla con ese corazón de querer aprender más. Te empieza a dar esa hambre de conocer más a Dios a través de las Escrituras. Es un libro que nunca pasa de moda, ¿sí? Han pasado N cantidad de filosofías, de líneas de pensamiento a través de los años, ¿sí? Y desaparecieron, ¿verdad? Y la palabra de Dios sigue siendo ese libro que muchas personas hasta el día de hoy podemos decir: la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios ha transformado mi vida, ¿sí? Y lo sigue haciendo cada día, porque el hecho de que nos digamos:
yo soy creyente, yo me llamo cristiano, no hemos llegado a la perfección, apenas empezamos un camino donde estamos aspirando a parecernos cada vez más a Cristo, ¿sí? Entonces la Biblia sigue haciendo su trabajo en la medida en la que yo tengo esa disposición de ser transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque no nada más es leerla, que ese es el hábito más básico de un cristiano, hay que leer las Escrituras, sí, pero no solo es leerla, sino permitir que Dios obre a través de ella en mi vida, porque si yo la leo y me la aprendo, pero sigo viviendo como a mí me gusta, pues ahí ya pierde sentido todo eso, ¿verdad? Entonces, nos estamos deteniendo un poco ahora para ver, entender un poco más qué la hace tan particular, y aquí nos vamos a poner un poquito a ver aspectos más técnicos, ¿verdad? Para entender un poquito los detalles e incluso la historia de la Biblia, ¿no? Es el libro por excelencia, el libro de libros, por así decirlo. Y no es solo un libro, sino es una compilación de libros, ¿sí? La Biblia no fue escrita por un autor, sí es escrita por el único autor, que es Dios, es el Espíritu Santo, pero su nombre, de hecho su nombre proviene del griego biblión, que significa conjunto de libros, ¿sí? Y tal vez te vaya a asombrar saber que está compuesta por 66 libros diferentes, los cuales están organizados en dos grandes secciones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera sección se llama Antiguo Testamento y contiene 39 libros, mientras que la segunda parte, como ya decíamos, el Nuevo Testamento, tiene 27 libros. El evento que divide el Antiguo del Nuevo Testamento es la llegada de Jesús al mundo, ¿sí? Que está relatada en los 4 evangelios, ¿sí? Entonces, la Biblia cuenta una sola historia desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una sola historia, ¿sí? Ahí empieza a hacerse especial, porque tú dices, ok, 66 libros. Ahorita vamos a hablar acerca del tiempo, el lapso de tiempo en el cual se escribió que son 66 libros escritos a lo largo de 1500 años, ¿ok? 1500 años de diferencia. Como te puedes imaginar, nadie vive tanto tiempo, no puede ser un solo autor, ¿verdad? O sea, no puede ser que Dios usó a una sola persona para inspirarla y que escribiera. Tuvo que usar a varias personas a través de tantos años. Y, por ejemplo, se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que le llamamos el Pentateuco, ¿sí? Alrededor del año 1400, esos son el tiempo que se estima, 1400 antes de Cristo, es cuando empezó a escribirse los primeros libros del Antiguo Testamento. Y el más reciente, o el último, fue el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan por allá del año 100 después de Cristo, ¿ok? Entonces ese es el lapso de los 1500 años entre los que se escribió. Entonces hay esos más de 1000 años de diferencia y se estiman unos más de 40 autores, y autores de diferente índole. Dios no utilizó a los sabios de aquel tiempo ni a la gente prominente, él escogió todo. O sea, hay pastores de ovejas, reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, un médico, Lucas, el autor del libro de Lucas, fue un médico y hasta un agricultor. No solo fueron profesiones diversas, sino que vivían en lugares muy diferentes y atravesaban realidades y situaciones muy distintas, ¿no? Entonces, tiene también una gran variedad de géneros literarios la Biblia. Puedes encontrar narraciones históricas, poesía, leyes, profecías, cartas, tablas genealógicas,
compilaciones de dichos y proverbios. O sea, ¿qué libro tiene eso? O sea, no hay un libro que sea tan diverso, escrito en un lapso de tiempo tan amplio, por más de 40 autores, y que todos son consistentes en el mensaje. Entonces, se utilizó, por ejemplo, para el Antiguo Testamento se utilizó el idioma hebreo, salvo algunos fragmentos que se escribieron en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en su totalidad en griego. En aquel tiempo, Alejandro Magno había pues, helenizado gran parte del mundo conocido, y el idioma griego era el idioma generalizado a nivel mundial, ¿no? Se transformó en la lengua para las relaciones internacionales, para el comercio, y el griego era muy amplio, entonces por eso se escribe el Nuevo Testamento en ese idioma, ¿sí? Entonces hemos ya visto algunos datos técnicos de la Biblia. Ahora vamos a adentrarnos un poco más para ver de qué hablan esos libros, ¿sí? Ya mencionamos que no fue un solo autor, ¿verdad? Que fueron varios, más de 40, ¿sí? Y quiero reiterar que todos estos libros hablan de un solo tema, ¿sí? Todos son congruentes entre sí. La Biblia cuenta una misma historia, ¿no? Dios no es un Dios mudo, es un Dios que se expresa, un Dios que habla, y dejó su plan por escrito y lo ha preservado a lo largo de los siglos y lo mantiene vigente hasta el día de hoy. Cuenta exactamente el mismo mensaje que leyeron los primeros lectores de la Biblia. Leen lo mismo que nosotros, y Dios dio el mismo mensaje, y ese mensaje no cambia, y ha sido muy atacado y parece que se defiende solo porque no lo han podido acabar, y ha habido esfuerzos muy importantes de gobiernos, de autoridades, de personas en eminencia, en autoridad, que han querido borrarlo y simplemente no pueden, ¿sí? Si esto no te hace sospechar que tiene algo especial, pues ya no sé qué esperas de un libro. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? O sea, ¿de qué habla la Biblia? Habla de cómo los seres humanos decidimos desobedecer a Dios y cómo Él llevó a cabo su plan eterno y soberano para salvar a todo el mundo, salvarnos de nuestros propios pecados, ¿sí? Dios revela este plan de salvación de forma progresiva a lo largo de toda la historia de la Biblia, ¿sí? Los mismos autores van entendiendo de a poco las obras y promesas de Dios. O sea, todas estas personas que fueron inspiradas por Dios para escribir cada uno de los libros, fueron llevados en un proceso para ir armando todas esas piezas y que todo fuera apuntando hacia el mismo fin, ¿sí? De hecho, el centro de todo lo que existe, el centro de todo lo que Dios hace, el centro de toda la Biblia es Cristo. Ese es el personaje más importante. Siempre nos dejamos cautivar por David, Salomón, N cantidad de personajes inspiradores, Moisés, Josué, muchos personajes, pero realmente el personaje central es Cristo. Es el que le da sentido a todo lo que se ha creado, a todo lo que existe y a todo lo que va a existir. Y ahí es donde radica lo maravilloso, ¿sí? De este libro, porque todos los autores, a través del tiempo y conforme fueron escribiendo, trataban de entender cuándo se cumplirían esas promesas, ¿sí? Porque todos apuntaban hacia eso, ¿no? Hacia la redención, hacia la restauración de la relación del pueblo de Dios con Dios mismo, ¿sí? Pero ellos no podrían, como nosotros, no podemos ver el cuadro completo, ¿sí? No
no tenemos idea de todo lo que está pasando, todo lo que pasó y lo que va a suceder. Pero Dios les iba dando esa claridad, esa inspiración para ir escribiendo esa parte de la historia bíblica, para que todo fuera como un rompecabezas, hermanos, ¿verdad? Entonces, ellos entendían lo que ellos estaban escribiendo, lo que Dios les estaba mostrando, y ponían la confianza en lo que Dios les prometía con respecto a su plan redentor y a lo que habría de pasar en el futuro, ¿sí? De hecho, podríamos abundar mucho en esos puntos. No me quiero detener ahorita en tantos detalles para seguir yendo con todas las características que se hablan en este ensayo, ¿verdad? Pero imagínate, para entender un poquito el impacto que tiene todo esto que estamos diciendo, imagínate que estás haciendo, o recuerdas cuando hiciste algún trabajo en grupo, en equipo, ¿sí? Donde cada uno es responsable por desarrollar una parte. Sabes que es muy difícil hacer algo coherente si cada integrante no sabe el propósito general del trabajo, ¿verdad? Ni lo que los demás están escribiendo. Alguien tendría que revisarlo todo al final, editarlo de manera que pueda darle unidad a todo lo que cada una de las partes escribió, ¿sí? Entonces este ejemplo puedes extrapolarlo a la Biblia. Entonces imagínate que en un plazo de 1500 años este equipo de trabajo escribió una obra literaria que era imposible que no hubiera alguien dirigiéndolo, ese trabajo, para que cuadrara como cuadra, porque no hay una parte de la Biblia que se contradiga, no existe. De hecho hay una regla muy básica: si tú estás leyendo algo en la Biblia y crees que se contradice con otra parte, estás malinterpretándola, definitivamente. No hay manera de que encuentres un error significativo en el mensaje, porque algo que no hemos comentado y que también la hace muy especial es que antes, o sea, tenemos imprenta de unos años para acá. Antes las copias eran a mano y los escribas eran tan exigentes en su trabajo que cualquier punto, coma, cualquier cosita que en la copia se fuera de más, destruían esa parte del manuscrito y lo volvían a hacer. Así es. Entonces, sí hay muchos. Después en otra sesión podemos hablar de los rollos históricos de donde se sacan la Biblia que hoy conocemos, ¿verdad? Que hay varias copias que se han sacado, igual, con diferencia de muchos años, y son congruentes, vaya, son, pues, ¿cómo decirlo? Son idénticas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, la composición de la Biblia es imposible en términos humanos. No podría hacerse. O sea, no podría, bajo esas condiciones, ¿verdad? De un lapso de 1500 años, 40 autores, que todas hablen de un mismo tema, que no se contradigan, sino se complementen, pues no hay manera de que con esfuerzos humanos se logre, ¿no? Entonces, cuando vemos la Biblia de esa forma panorámica, vemos como una mano dirigió todo este proceso, ¿verdad? Como si fuera un editor que guió a los autores a lo largo de estos 1500 años, para que escribieran un mensaje específico para su tiempo. Y luego no solo eso, sino que esos libros tuvieron, lo que dice aquí es que tuvieron un mensaje para el pueblo en ese momento, pero que también tiene una aplicación profética. ¿Sí? Entonces empieza a complicar más, ¿sí? Ya no es cualquier libro, ya es algo, sí, algo tiene de especial, ¿verdad? Entonces, y que bueno, que se mantuviera la unidad con el resto, ¿no? Y ese fue Dios mismo, ¿sí? Los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice el libro de 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? 2 de Timoteo 3:16 es el versículo. Entonces, aquí me perdí un poquito, creo que estoy acá, sí.
Entonces, el plan de salvación que Dios nos ha dejado en las páginas de la Biblia nos habla de quién y cómo es Él. Cómo salvaría en su Hijo a quienes ha elegido como pueblo suyo, y cómo los llama a vivir como luz, o nos llama a vivir como luz y sal del mundo. ¿Sí? Ese es el tema de la Biblia. ¿Sí? Entonces, de esto se va a tratar, estas reuniones de los jueves. ¿Sí? Tú que nos estás escuchando posteriormente, estás invitado vamos a estar transmitiendo los mensajes en línea. El día de hoy lo estamos haciendo en una, la transmisión se va a hacer posteriormente, pero vamos a estar transmitiendo, primero Dios, los jueves a las 8 de la noche estos mensajes, y de esto se va a tratar. Vamos a estar estudiando qué dice la Biblia acerca de Dios, cómo es Dios, cuál es el plan de redención que Él tiene para nosotros, cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y cómo quiere Dios que vivamos en este tiempo, en este espacio de tiempo que es limitado, que es temporal, y que no es el tiempo más importante que Dios tiene para nosotros. Dios nos ofrece salvación y vida eterna, ¿sí? Si creemos en el mensaje de las Escrituras, el mensaje de Jesús, sus primeros mensajes cuando Él vino a esta tierra y empezó su ministerio, y ya siendo adulto empezó su ministerio, empezó a predicar. Su predicación era: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentimiento significa dar un cambio de tus creencias, ¿sí? Es abandonar las creencias que tienes actualmente. Si no has tenido este arrepentimiento, esa es la invitación que Dios te hace hoy: es arrepiéntete y cree en la salvación que te ofrece la Biblia, en el mensaje de salvación que te enseña la Biblia, que es salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él ofreció su vida por nuestros pecados, como sacrificio por nuestros pecados, para pagar el precio que merecíamos nosotros. Él lo paga, y es algo que no te cuesta a ti, solamente tienes que creerlo y aceptarlo como un regalo. El regalo es por gracia de Dios, no es por algo que yo haga. Yo no me puedo ganar la salvación y el agrado de Dios. Dios ya me ama, nada más que está en mí corresponder a ese amor, rechazarlo o aceptarlo. Y al aceptarlo, vamos contra todo lo que venga. Lo que vale más la pena en esta vida es estar en comunión con Dios, estar en una correcta relación con Él, ¿sí? Entonces, pues, por el día de hoy es el mensaje que tenemos. Vamos a concluir esta transmisión. Gracias y nos vemos.